Para que todos vayan entendiendo en qué consiste esto del servicio, no sé si se dieron cuenta que cada vez que nos reunimos hay un matrimonio diferente que hace la iluminación. Todos los matrimonios que van a hacer la iluminación son matrimonios que están trabajando en el servicio. Y bueno, y es como la riqueza de este servicio es que cada uno aporta cosas distintas, no hay oraciones mejores ni peores, algunas nos pueden llegar más o menos, pero es esto, es que cada uno pone su riqueza al servicio de los demás. Bueno, y en el caso de hoy, la riqueza la va a poner la licenciada Rosa Inés Colombo, que es licenciada en Psicología y doctora en Psicología Social. Se ha especializado en la problemática del maltrato infantil, trabajando en el tema tanto a nivel clínico, individual y familiar, como en investigación, dictando charlas y asesorando a profesionales en el tema, en Argentina y en el exterior. Actúa como perito psicológica en la justicia y capacita equipos interdisciplinarios de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil sobre evaluación psicológica en contexto jurídico. Es docente en la UBA y docente invitada en cursos de posgrado en universidades de Uruguay y Brasil. Y ella hoy nos va a hablar sobre maltrato infantil y familias en estado de vulnerabilidad. Muchas gracias. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan sin micrófono? Yo suelo dar las charlas sin micrófono y por lo general me escuchan. Tengo buena voz. No para cantar, pero parece que para hablar. ¿Sí? ¿Me escuchan todos bien? Es más cómodo, aparte muevo mucho las manos y hago yo. Bueno, vamos a tratar de que estos minutos que tenemos sirvan como para dar un pantallazo del tema. Se me convocó un poco para hablar del tema de la violencia doméstica, pero mi inserción profesional está más de la mano del maltrato infantil. O sea, yo hace muchos años, más de 20 años, vengo trabajando en la problemática del maltrato infantil. Y cuando hablo de maltrato infantil, hablo de niños que sufrieron abandono, que sufrieron maltrato físico o que sufrieron abuso sexual. Estos niños crecen, se desarrollan en familias que podemos llamar disfuncionales, que algo en esas familias no funcionó de la manera óptima, de la manera esperable, y esa manera no esperable llevó a una situación de maltrato. En una de las investigaciones que yo hago justamente para la tesis doctoral planteo esto, que las anomalías en la función materna, o sea, cualquier cuestión, cuando hablo de función materna hablo del cuidado del niño, no importa si la función materna la ejerce la mamá, el papá, el abuelo, la tía, ¿sí? Quien ejerza esta función no la cumple en su totalidad, el niño queda en un espacio de vulnerabilidad. Hace muchos años hablábamos de familias en riesgo o de niños en riesgo. La nueva literatura fue cambiando esto y en vez de hablar de riesgo, hablaban de situaciones de vulnerabilidad. Pero estamos hablando más o menos de lo mismo. Entonces, cuando una familia no funcionaba bien, cuando esa mamá, ese papá no se dedica al cuidado y al sostén del niño como corresponde, queda como un espacio de vulnerabilidad. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo empiezo? Empiezo hablando de familia, empiezo hablando del maltrato, por eso voy a empezar hablando un poquito de lo que es la familia. Cuando doy los cursos de posgrado, le hago mucho hincapié a los profesionales que si no cambiamos el concepto de familia, si seguimos pensando en los conceptos de familia más estructurados y más rígidos, quizás ciertas problemáticas no las podemos ver, porque la familia ha cambiado. ¿Quién es la familia? ¿Quién se ocupa de la crianza de los hijos? ¿Quién se ocupa del cuidado de los niños? ¿No? Por eso pongo qué es una familia, quiénes la componen, cuáles son estos integrantes. ¿Qué pasa cuando los integrantes que tienen que cuidar a estos niños no los cuidan? A ver cómo se ponemos para que todos puedan leer. ¿Qué pasa cuando estos integrantes que tienen que cuidarlos se aprovechan de los más débiles o no cuidan a los más débiles? ¿Qué empieza a pasar con esta familia? Y si seguimos pensando todos en esta familia que podría ser definida como la unión de un hombre o una mujer para tener que cuidar a sus hijos, esto ha cambiado ya el significado de madre. Por eso hoy les digo que función materna es un concepto que siempre lo pensábamos desde el lado de la mamá, o lo tenemos que replantear. Porque hay niños que llegan a la clínica, llegan al centro jurídico, les van a llegar a ustedes, que son cuidados por el papá, que son cuidados por una abuela, que son cuidados
menor, con un hermano mayor, y que pueden cumplir muy bien con estas funciones. Y cuando se nos presentan situaciones de niños en estado de vulnerabilidad, de familias en estado de vulnerabilidad, estos representantes, que son los que sostienen o los que contienen a estos niños, pueden ser muy importantes. Si nosotros apuntalamos y sostenemos a estas figuras, seguramente vamos a poder contribuir en el desarrollo del niño. Durante mucho tiempo se trabajó primero en detectar el abuso o el maltrato infantil. ¿Cómo hacemos para saber si un niño ha sido realmente abusado o maltratado? Luego se trabajó pensando en quiénes eran los perpetradores, quién era el adulto que abusaba o maltrataba a un niño. Hoy cada vez trabajamos más en el adulto protector. ¿Quién va a ser el adulto que se va a ocupar? Yo trabajé mucho tiempo con mi equipo de Mendoza, la verdad muy bien armado. Toda la provincia de Mendoza tiene una estructura que cuida a los niños y a las familias de una manera muy, como les digo, armada, muy sostenida, muy organizada. Y ellos hace un tiempo que trabajan en conjunto conmigo en esto, en cómo trabajar con el adulto protector. Y es una de las cosas que quizás les empiezo a decir desde ahora. Qué interesante sería que cuando ustedes les llegue a lo mejor una familia en situación de vulnerabilidad puedan detectar quién es esa persona que pueda ser protectora de estos otros, y con esa vamos a trabajar. Y si esa persona realmente la podemos fortalecer, la podemos ayudar, va a ser esa persona la que se ocupe de todo lo demás. Y ahí vamos a hacer que funcione la familia como bien. Esto lo digo rápidamente, los vínculos familiares, ya sabemos que hay una cuestión importante que viene de lo biológico. Esto que planteábamos recién, una madre o un padre que se unan para engendrar un hijo y unirse para perpetuar la especie, pero también hay cuestiones sociales, ¿sí? La familia va a ser, como todos sabemos, este núcleo que va a formar esta sociedad en la que vivimos. Pero hay cuestiones importantes que tienen que ver con las psicológicas y que son tan fundamentales, porque muchas veces niños que han sufrido maltrato o abuso, recién nos enteramos a los 6 años, a los 8, a los 12, ¿quién nos empieza a alertar de esto? La escuela. El niño fue cumpliendo con sus roles, fue avanzando, fue progresando, ¿sí? Fue creciendo. Yo diría que lo fueron criando más que educando, ¿sí? Y entonces creció, pero ¿qué encontramos los psicólogos? Un montón de cuestiones de su andamiaje, de su psique, de su estructura, que estuvo dañada, y estuvo dañada por estos años de maltrato y de padecimiento que hubo en el seno familiar, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Tomo hace muchos años, bastantes, Zanotti hizo una investigación muy interesante en el barrio de la Cava, acá en San Isidro. Se puso a estudiar características de las familias en estado de marginalidad. Esto ya sería más que vulnerabilidad, sino de marginalidad, o de pobreza extrema, o de dificultades de salud en general. Y en parte de las conclusiones de su trabajo escribió esta frase. ¿Qué pasó con esta frase? A medida que fue pasando el tiempo y que fuimos viendo que la situación de vulnerabilidad en las familias o los estados de maltrato infantil no son privativos de las clases sociales, no son cuestiones que pasan en ciertas familias por problemas económicos, por problemas sociales, por problemas de salud, ¿sí? Sino que hay una combinatoria, y que el maltrato infantil aparece en casi todas las familias y en toda la humanidad, y desde hace muchos siglos. Recién ahora, en el siglo pasado, empezamos a preocuparnos realmente por el niño. Es que me pareció importante y siempre lo utilizo. Y la voy como dijera, así como desarmando de a poco, y quiero compartirla un poco con ustedes. Cuando habla de familias en riesgo, porque puse familias en riesgo porque ella las define así, hoy las diríamos como familias en situación de vulnerabilidad, son estas familias de estructura inestable. ¿Qué quiere decir que tienen una estructura inestable? Que no tienen subsistemas netamente diferenciados. Una familia, para poder educar y criar un niño, tiene que estar muy diferenciados los roles. ¿Vieron que les dije? Yo voy a ir y venir, es mi manera de charlar. ¿Vieron que les dije que primero estudiábamos mucho cómo evaluar a un niño maltratado? Y después empezamos a ver
quién era el perpetrador y luego nos ocupamos por el adulto protector. ¿Qué les pasa a estos adultos protectores en las familias? ¿Qué fue lo que encontramos en las últimas investigaciones? Encontramos que una de las características, nosotros trabajamos muchas investigaciones contrastando muestras, ¿sí? Tomamos instrumentos o medimos ciertas características o ciertas competencias en poblaciones de familias de niños que han sufrido maltrato en contraste de familias de niños de población general, que no presentan ninguna problemática particular. Cuando hacemos esa comparación, esos adultos protectores, los que se supone que participaban o que vivían en estas familias disfuncionales, tenían sobre todo tres características disfuncionales. Una era la falta de empatía, esta falta de capacidad de poder ponerse en el lugar del otro, de poder reconocer si el otro está sufriendo o si al otro algo le sucede. La segunda era la regulación de sus emociones, ¿sí? No poder regular una ira extrema, un enojo, ¿sí? Que lo hacía a veces en mamás que trabajan todo el día fuera de su casa, que llegan y están el hermanito de 8, el de 6, el de 4, y lo rentan de 8 porque no hizo la cama, porque no cocinó, ¿sí? No puede regular, que es el cansancio que ella tiene, por darles un ejemplo bastante nimio. Y el tercero, muy importante, es la conciencia del rol. Saber que cumple ese rol de madre y que está en un sistema diferente al del niño. Acá Zanotti justamente dice eso, si es un sistema netamente diferenciado, ¿quién está cumpliendo el rol de padre y de madre? ¿Y quién es el hermano mayor? ¿Y quién es el más pequeño? ¿Y cuál es la actividad que tiene cada uno? Y esto no pasa solamente en las familias carenciadas, hoy lo vemos cada vez en familias de niveles sociales altos también, en las cuales los padres tienen ciertas actividades sociales, culturales, económicas, y los niños no terminan siendo los dueños de la casa, los que dirigen su casa, y esto no está diferenciado. Aparte de decir sus temas netamente diferenciados, habla de organización jerárquica funcional. Y esto es un mal que nos aqueja como sociedad. Hemos vivido los argentinos una época en que la llamamos, o históricamente se considera de gran represión o de mucho autoritarismo, y entonces para alejarnos un poco de todo esto, pensamos que todo tenía que ser como más liviano. Pero más liviano no quiere decir que no haya límites, que no haya orden y que no haya jerarquías, ¿sí? Winnicott, que es un autor que trabaja sobre psicología infantil, que a mí me gusta mucho, dice una frase que es: el padre del adolescente es un rey que no aplica, ¿no? Como que el padre siempre es padre, por sí o por no, lo haga bien o lo haga mal, es el padre y está en ese lugar. Y como les digo, tenemos que separar el autoritarismo, decir porque sí o no, porque no, pero es esa cuestión de la jerarquía. Y después habla de gran dependencia vital, económica y emocional, y acá sí, estamos hablando de familias vulnerables, viviendo bajo estrés crónico. Cuántas veces se nos plantean de familias que están en barrios carenciados, que antes de salir tienen que asomarse y ver que no haya un tiroteo, que no haya alguien que está corriendo a otro, que no haya una amenaza para esos niños, que la mamá tiene que sacarlos y llevarlos a la escuela. Pero también vive con estrés crónico esa persona que se tiene que levantar muy temprano, dejar a los hijos con la mucama para que los lleve al colegio y no sabe si llegaron o no llegaron porque ya está luchando con el tránsito para llegar a Capital. Donde los ciclos vitales no dan tiempo ni condiciones mínimas para que se cumplan las tareas evolutivas. Esto lo veíamos mucho en los juzgados, ¿sí? Se presentaba una familia y nosotros pensábamos que estábamos hablando con la mamá del niño que había sido maltratado y me dice: no, yo soy la abuela. ¿Pero cuántos años tiene para ser la abuela? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la niña, que todavía era niña y que tenía que seguir su etapa evolutiva, ya había tenido a su vez un hijo y entonces esta abuela cumplía la función de madre. Y ahí dice: no permiten un grado de diferenciación del ser. Y acá es el tema que nos atañe más a los psicólogos, ¿no? Esta cuestión de no jerarquizar, de no poder ocupar cada uno su lugar, de no ir creciendo de una manera armónica, es lo que trae tantos problemas psíquicos en estos niños cuando son más grandes. ¿Cuál es el daño que produce el maltrato infantil? El maltrato infantil produce, el daño psíquico que produce es un desarmónico desarrollo evolutivo. En las escuelas, en las familias que ustedes
conocen, en las familias que los van a ver, van a aparecer muchos niños que han sufrido o maltrato físico, o situaciones de abandono o abuso sexual. Pero esto los niños no lo van a mostrar. Ahora más fuerte. Acá me escuchamos. Entonces sí, micrófono. La última parte no la... Que cuando... Esperen, porque bajo la voz así, ¿no? Que cuando, a lo mejor en familias comunes, ¿sí? Vecinos, familias que nos visitan, parientes, como familias las que van a acudir a las consultorías, vamos a encontrar niños que nos parece que están desarrollados normalmente. Sin embargo, esos niños padecen de trastornos que tienen que ver con ese desarmónico desarrollo. Y esto tiene que ver con que la familia no permitió esto que es tan fundamental en la familia, que es permitir la diferenciación del ser, el ser uno mismo, el elegir su camino, el desarrollar un rol, en todas las elecciones que uno tiene que hacer. ¿Cómo se define el maltrato infantil? El maltrato infantil, el comité, cuando fue la ley de violencia familiar en los 90 en Argentina, muchos hospitales se dedicaron a trabajar la temática y el Hospital de Gutiérrez fue un hospital que trabajó muchísimo y ellos mismos propusieron esta definición, ¿no? Como la injuria física, mental, abuso sexual o trato negligente, y acá estamos hablando de lo que yo les decía, ¿no? Maltrato físico, abandono o abuso sexual de todo individuo menor ocasionado por la persona encargada de su cuidado y custodia, que implique peligro o amenaza o daño real para la salud y el bienestar físico y mental del niño. Lamentablemente se han escrito atrocidades en relación a las definiciones de maltrato, o cuando un niño es maltratado, si se le cree o no a un niño que ha sido maltratado, o qué pruebas tenemos de que esto sucedió. ¿No? Es bastante injusto cómo se trata a la infancia maltratada. ¿Por qué? Porque la mayoría de los maltratos se producen en el seno de la familia, son perpetrados por alguien conocido, sobre todo por el familiar más cercano, por el padre, porque siempre cuando hay un abuso, pero no era el padre o no era la madre, ¿no? No, esto no es así. Las estadísticas y la casuística nos muestra que es un pariente biológico, ¿sí? El más cercano al niño, y por eso el niño no puede denunciarlo. Hay una diferencia muy, muy grande, no solo en la situación de maltrato en general, sino en todo lo que provoca, entre un niño maltratado en el seno familiar y un niño que ha sido maltratado o abusado extrafamiliarmente y ocasionalmente. Porque ese niño que a lo mejor ha tenido la desgracia, como a veces se escucha en los medios, de haber tenido o padecido una conducta inadecuada por parte de un profesor de una escuela, por parte de alguien de un club, ¿sí? Ese niño que tiene un seno familiar fuerte, familia con la que puede comunicarse, va e inmediatamente lo cuenta a los padres. Me pasó algo desagradable, algo que no me gustó, algo que no entiendo, ¿sí? En cambio, un niño que es abusado sexualmente o maltratado físicamente por alguien de su extrema confianza, no puede denunciarlo, le es imposible denunciarlo, está atrapado en esa situación. Y es por esto que, por lo general, se vive dentro del secreto y pasa a nivel crónico, o sea, no pasa una sola vez, sino que se repite y se repite y se repite. ¿Cómo se presentan estas personas que abusan o maltratan a esos niños? Como personas solamente confiables. Son personas que en la sociedad nadie las va a señalar, que son buenos vecinos, que trabajan bien en sus trabajos, que muestran un comportamiento afable. Por lo general las personas que abusan de menores tienen ese comportamiento. En cuanto a los mitos que aparecen sobre esto, es como que siempre que hay un abuso sexual se supone que son los varones que abusan de niñas. Esto no es así. Aparecen muchos casos de mamás que abusan de sus hijos, que abusan sexualmente, de abuelas que abusan de los niños. Lo que sí tenemos siempre son más denuncias de mujeres. Los varones por lo general no denuncian, los varones niños
no denuncian abuso sexual, lo sienten como un agravio, no pueden hablar de esto, les es mucho más difícil. Las preguntas las dejan para el final, ¿no? Porque si no les iba a decir. Bueno, esta es la clasificación de maltrato, me parece que la vamos hablando sobre la marcha. Bueno, esto es lo que yo les planteaba antes, ¿no? Que el maltrato intrafamiliar crónico se produce dentro del ámbito familiar y el perpetrador es alguien de confianza para el niño. Y es el que se ocupa de su cuidado. Niños que han quedado, yo mientras les voy hablando me acuerdo de casos, ¿sí? Niños que han quedado al cuidado de un abuelo, ¿sí? Niños que han quedado con las abuelas, padres o madres que quedan sin trabajo y entonces se quedan con los niños. Por supuesto que no cualquier persona abusa de un niño, ¿sí? Esto ya se ha estudiado, no hay un perfil que dé cuenta de cómo es un abusador o un maltratador. Hay diferentes tipos de personalidad, pero por supuesto que siempre hay características de cierta patología o cierta distorsión en cómo es la relación o el vínculo que hay que tener con un niño. Voy a hablarles un poquito de cuáles son las características que se han encontrado en diferentes investigaciones que yo fui eligiendo, ustedes después me dirán, yo fui eligiendo lo que me parecía que a ustedes les podía servir en función de qué van a detectar, qué es lo que van a ver cuando aparezcan las familias y en qué casos se puede ver que haya maltrato o que haya situaciones de violencia. Otra característica importante es que a veces el maltrato físico no se da exclusivamente hacia los niños, sino en familias donde hay violencia conyugal. Muchos niños que han sido testigos de violencia conyugal presentan indicadores similares a niños que han sido maltratados físicamente, ¿sí? El estar, como a veces decimos, en el campo de batalla, el estar ahí expuestos en esa situación, los hace tan vulnerables y les provoca tanto daño como a esos niños que han sufrido maltrato. Esta investigación, que se hizo en el 2009, trabajó sobre indicadores de daños en los niños. Nosotros aplicamos instrumentos para medir cuán dañados estaban esos niños que ya estaban judicializados, que estaban en proceso. Ustedes saben que la mayoría de los procesos judiciales en las que hay maltrato físico o abuso sexual no llegan a juicio ni llegan a condena. Lo máximo que pasa es que se separa el agresor del niño, pero no mucho más. Esta investigación se hizo sobre 400 familias y entonces lo que se investigaba era cuál era el grado de daño que habían sufrido estos niños con estas tres cuestiones: abuso sexual, maltrato físico y abandono, y cuáles eran las características de las familias. Bueno, estas fueron las características que aparecieron en estas familias. Muchas de esas familias eran familias monoparentales. Nosotros podemos decir y armar una ley que diga si una familia es monoparental va a haber maltrato, por supuesto que no, ¿sí? Eso es lo que quiero, que todo lo que se diga acá no quede como ley, sino que quede como posibilidad. Es cierto que hay aparecieron en ese caso más familias que eran monoparentales, ¿sí? Y que a lo mejor para ese padre o esa madre era difícil cumplir con ese rol. Y esto que yo les decía, el niño quedaba en un espacio de mayor vulnerabilidad y entonces podía tener situaciones de maltrato. Incapacidad del vínculo. Esto que les decía, a lo que llegamos ahora estudiando a los adultos protectores, esta cuestión de vincularse con el hijo, de entender lo que le pasa. Por lo general, ¿qué pasaba con estas mamás? Y ustedes lo van a ver si reciben familias en este estado. Son padres o madres que hablan de sí mismos, de todo lo que están padeciendo, de todo lo que están sufriendo, de la violencia que ejerce el otro, marido o esposa, ¿sí? Contra él, lo que está sufriendo, y el niño queda invisible, no se percibe, no hablan del niño y de sus características y de lo que puede padecer, sino de ellos. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad de vincularse con el niño, de saber lo que desea, de saber lo que necesita.
Hay en esa familia falta de control sobre sus hijos, pero no un control de horarios y de cosas, sino de ocuparse, control desde el lugar de ocuparse de sus hijos. Padres que no pueden hacerse cargo de sus niños enfermos, ¿sí? Que rápidamente quieren sacarse ese problema encima porque no pueden cuidarlos, ¿sí? Hay incapacidad. No estamos hablando de que hacen las cosas mal, sino que no pueden hacerlo. En estas últimas investigaciones, por eso nosotros evaluamos las competencias, esto que ellos podían o no hacer. Los hermanos parentalizados, ¿sí? Esto que planteé antes. Una historia familiar antisocial. La mayoría de los casos en donde se da maltrato infantil y donde se da abuso sexual son familias como herméticas, familias más cerradas, familias que no tienen vínculos con el afuera. Por eso en esa interioridad y en esa cosa tan cerrada es que se da el abuso. Nosotros teníamos muchos casos de abuso sexual que se daban en las islas del Tigre, ¿sí? Donde todo está recluido, donde está tan difícil de llegar. Baja tolerancia a la frustración. Esta es una característica muy común en estos padres de niños que han sufrido maltrato, ¿sí? Como que no toleran todo lo que implica la crianza. Y por último, un montón de padres con trastornos psiquiátricos. Trastornos psiquiátricos del nivel de las depresiones, ¿sí? Madres o padres que no pueden levantarse en la mañana, que no pueden hacerse cargo de sus hijos, ¿sí? O trastornos límites de la personalidad.